Entre el símbolo y la realidad, los libros impresos del norte de Europa. Este es el tema del que vamos a hablar con la profesora de Historia del Arte, Consuelo Gómez. Bienvenida. Bienvenida y muchas gracias. Hemos hablado en un anterior programa de la imagen en la ciudad y de la ciudad, pero ¿qué importancia tuvo, y con esto comenzamos, la imprenta precisamente en la imagen de la ciudad? Realmente tuvo una grandísima importancia, tanta que supuso una verdadera revolución. Y no solo supuso una revolución a través de los libros impresos, que es en el aspecto que en esta charla nos vamos a centrar, sino también a través de la representación de ciudades, como digo, no solo en libros, sino también en toda una serie de hojas sueltas, muchas de ellas llevadas a la estampa por parte de los muchos talleres de grabadores que abundaban en el Renacimiento y que tuvieron además en el momento de producirse un papel fundamental, un papel que consistía en representar las ciudades cuya imagen se iba a difundir ampliamente y que en realidad no eran imágenes reales de la ciudad, contribuyendo de esta manera a fijar una imagen ficticia, una imagen recreada de forma imaginada en todas aquellas personas en el imaginario de aquel público que habitaba lugares lejanos y que no habían contemplado la ciudad en directo, pero para quienes esa imagen iba a ser la imagen real de una ciudad. En ocasiones, de todas formas, hay que decir que esas vistas de ciudades, muchas veces con carácter laudatorio y realizadas sin apego o con muy poquito apego a la realidad, fueron consideradas, como digo, como imágenes ideales de lo que la ciudad debía ser, en tanto que de alguna forma estaban remitiendo a una imagen de un pasado glorioso o mítico que estaba plasmado en la referencia a una determinada forma urbana, vinculado a un edificio que ya no existía. Encontramos muchas variantes. Incluso vamos a ver cómo muchas de esas imágenes acabaron convirtiéndose en modelos que van a ser luego imitados en otras representaciones porque se consideraban una especie de epítomes de lo que la ciudad podía llegar a ser. ¿Y eran estereotipos a veces de la propia ciudad? Bueno, muchas veces efectivamente se convirtieron en imágenes estereotipadas de esa ciudad. De manera que la ciudad podía seguir siendo representada según ese primer modelo que se había difundido, incluso cuando la imagen de la ciudad ya había cambiado y no tenía nada que ver con la que se estaba contemplando a través de la imagen recreada. La contemplación y la comparación entre la realidad y la imagen recreada por el autor de la obra no habría resistido en la mayoría de las ocasiones lo que podríamos denominar como una prueba de verdad. Pues aquí habría que preguntarse, porque me parece además bastante interesante, es cómo estas imágenes que eran inventadas, o aquellas que mezclaban de alguna manera la realidad con la invención, influyeron en la idea y en la construcción de la ciudad moderna. Pues sí, la verdad que esa reflexión que me indica es una reflexión clave y creo que todos deberíamos pensar sobre ello a partir de la influencia que tuvo en este proceso la imprenta, de la que hablábamos hace un instante. Consideremos la revolución que tuvo que suponer el que las imágenes, que hasta entonces eran, por así decirlo, un unicum, y me refiero a esas imágenes pintadas, solo contempladas a priori por unos pocos, se convirtiesen gracias a la imprenta, en unas imágenes que podían ser vistas por un público muy amplio, muy variado y que además procedía de lugares muy diversos de Europa. Por otra parte, además, hay que tener también en consideración una cuestión muy importante en todo este tema que estamos tratando y que no debemos olvidar: el hecho de que la imprenta contribuyó de una forma muy importante a que la imagen de la ciudad fuese un elemento de interés iconográfico, que se convirtiese casi en una moda a partir de la cual se generó un verdadero mercado de representación de ese género. Se iniciaba de esta manera un largo camino que dará comienzo a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, al albur del humanismo, y que tendría posteriormente importantes episodios a lo largo de toda la historia de la representación de imágenes de ciudades. Recordemos en este caso ese emblema de la representación que es el Civitatis Orbis Terrarum de Braun y Hohenberg, que se publicó por primera vez en Colonia en 1572 y con el que se llegó a crear un verdadero modo de representación de la ciudad moderna, luego muy difundido gracias a la imprenta. Y en el norte de Europa, que es el ámbito del que nos va a hablar, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues aquí en el norte de Europa tenemos un hito muy importante porque es donde nos vamos a encontrar con el primer libro impreso en el que la imagen de la ciudad adquiere un verdadero protagonismo, tanto que podemos decir incluso que el texto tiene su razón de ser en las representaciones de la ciudad que en él aparecen y que acompañan al texto.
¿Y a qué libro nos estamos refiriendo? Se trata, como muchos de los que nos están escuchando ya habrán imaginado, del Liber Chronicarum de Hermann de Schedel, que se publicó en Nuremberg por primera vez en 1493 en 2 lenguas, el latín, que era, como sabemos, la lengua universal del momento y la que garantizaba una mayor difusión, y por otra parte también el alemán. Una obra además que fue ilustrada por los diseñadores, pintores e incisores Wohlgemuth y Pleidenburg, y que llegó a un público culto de eruditos, de interesados en general en la imagen de la ciudad, pero un público restringido y erudito, como digo, pero que en este momento ya estaba muy interesado en este tipo de representaciones. Es, por tanto, una obra que merece, desde luego, comentarla porque tiene muchísimo interés. Bueno, tiene muchísimo interés desde diversos puntos de vista. Los artistas realizaron vistas de ciudades, algunas de ellas a doble página en esta obra, entre las que en ocasiones y en algunos ejemplos concretos se intentaba reflejar fielmente la ciudad, en el sentido de que intentaba mostrar en términos generales la estructura urbana que tenía en ese momento el núcleo urbano, como ocurría, por ejemplo, en Venecia, en Viena o en Génova, y donde podemos ver, por ejemplo, cómo en esta última ciudad, en Génova, se podían apreciar claramente rasgos de la realidad urbana que hacían identificable a esta ciudad. Se podían ver las colinas, el faro, la catedral de San Lorenzo. Se hacía de alguna manera que la imagen tuviese una correspondencia cierta con la identidad de la ciudad, algo que no había ocurrido hasta el momento. Y en este sentido, esta obra representa el inicio de un interés por la representación realista o real de la ciudad. Hablamos entonces aquí de que al llegar hasta aquí, el interés por representar la ciudad con cierta fidelidad a la realidad parece que recorrió este largo camino. Pero ¿cómo fue este y cuáles podemos decir que fueron sus hitos principales? Bueno, pues si en este breve tiempo que tenemos podemos plantearnos una especie de síntesis o de resumen de cómo se produjo esta evolución en la representación de la imagen de la ciudad en los libros impresos, podríamos decir que esta es la historia de un diálogo entre lo imaginario y lo real, o entre lo verosímil y lo real, y en definitiva que es una historia de la evolución que se produce entre el mayor o el menor apego que el artista va asumiendo con respecto a la realidad o a la fidelidad en la representación de la imagen urbana. Y esta historia es, y esto es lo que nos interesa aquí, la de la evolución de una mentalidad que pasa de lo narrativo a lo descriptivo y que, al albur de esa revalorización de la cultura visual que se produce a lo largo del Renacimiento, comienza a valorar el poder y la capacidad que van teniendo las imágenes como un instrumento de conocimiento. Pero vayamos a lo concreto de la pregunta que me realizaba, a los pasos previos que fueron dando origen a esta evolución. Y aquí tenemos que mencionar ineludiblemente a 2 autores y a 2 obras, que son los protagonistas de esta evolución. Los autores son Rollevink y Foresti da Bergamo, en cuyos libros aparecieron en el norte de Europa las primeras vistas de ciudades a finales del siglo XV. Digamos que esta es la primera fase de la evolución. En 1574 se publicó el Fasciculus Temporum de Werner Rollevink, el primer autor que he citado, una especie de crónica histórica que incluía imágenes de ciudades que iban acompañando un texto. Pero a diferencia del texto de Schedel que hemos comentado con anterioridad, aquí todavía vemos unas ciudades que están muy alejadas de la realidad. Se trataba de una especie de ciudades tipo, en las que por lo general aparecía un recinto amurallado, una torre de una iglesia. Es decir, esos elementos con los que se identificaba la idea de una ciudad dentro de la iconografía medieval cristiana. Pero la ciudad no estaba representada todavía en una palabra como una ciudad real, ¿no? No se representaba la imagen de la ciudad real, sino tan solo una idea, un concepto. Podemos decir que una idea arquetípica de la ciudad medieval traducida en imágenes. Y lo vemos muy bien si nos fijamos en que la misma imagen, una misma imagen de las que hace este autor, Rollevink, le sirve para ilustrar los textos que acompañan a ciudades muy diferentes, como Roma o como Nínive. Pero podemos decir que todas las imágenes eran iguales, había excepciones, había diferencias. Bueno, no todas las imágenes eran idénticas, obviamente, había un repertorio de imágenes. El autor realizó varios modelos, en este caso, algunos de los cuales se utilizaban para ilustrar diferentes ciudades. He mencionado hace un momento el caso de Roma y de Nínive, que la misma imagen servía para ilustrar ambas. Pero no siempre ocurría esto. Y lo interesante es que en algunos casos, cuando el autor quería dotar a la ciudad de una mayor importancia y quería diferenciarla así a través de ese prestigio de las demás, sí introducía algunos elementos tomados de la realidad. Ocurrió esto en ciudades como Colonia, como Venecia, como Sevilla, que eran justo las ciudades en las que se habían editado las obras, en las que, por tanto, el editor quería introducir un elemento de
diferenciación, introduciendo elementos de la realidad que las diferenciasen con respecto al resto de las ciudades y que, por supuesto, las exaltase, es decir, había un fin laudatorio. Algo muy similar a esto que estamos comentando con este libro ocurrió también con el que hizo Jacopo da Foresti, la obra que publicó en 1486, conocida como el Supplementum Chronicarum. También aquí se introducían imágenes icónicas de la ciudad y solo en muy contadas ocasiones se introducían rasgos que se atuviesen a la fidelidad con respecto a la realidad urbana. Ha dicho imágenes icónicas. ¿Exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de imágenes icónicas? Bueno, este es un término usual dentro del mundo de la investigación en la representación iconográfica de la ciudad y es un término interesante acuñado por Richard Kagan, que es uno de los mejores investigadores en este tema, y con él se refiere a esa representación de imágenes urbanas en las que no importa tanto la representación de la realidad como la de una imagen que remita a la idea de la ciudad. No sé si me explico. No habría en ellas, por tanto, una individualización precisa. Lo que nos interesa no es cada una de las ciudades, sino el concepto de ciudad existente hasta entonces, identificado iconográficamente con esos elementos a los que me referí hace un instante, como la muralla, la iglesia, elementos que cumplían una fidelidad simbólica en tanto que estaban remitiendo a la imagen de ciudad. Es decir, que el cambio sustancial que introdujo Schredel en este panorama, pues fue el de iniciar un proceso de mayor fidelidad a la imagen real de la ciudad y el de que las obras fuesen realizadas por artistas además de prestigio. Efectivamente, lo ha resumido perfectamente. Schredel en su obra incluyó todavía imágenes icónicas, y ya vamos a utilizar este término puesto que ya lo hemos explicado y todos lo conocemos, imágenes además que eran intercambiables, pero junto a ellas incluyó también otro repertorio de imágenes que eran perfectamente reconocibles a través de rasgos que estaban tomados de la realidad de esa ciudad. Y además a estas novedades se añade que si algunas ciudades fueron realizadas mediante la copia de modelos, otras, sin embargo, esto es una novedad importante, se hicieron directamente del natural. En estas ciudades se seleccionaron algunos elementos especialmente destacables que las identificaban y que tenían un importante valor simbólico, un valor vinculado siempre a su imagen, como un palacio destacado, una iglesia, la puerta a una ciudad, y esos elementos se mezclaron con otros que no interesaban tanto ni tenían tanto simbolismo como podía ser el caserío urbano, ¿no? Que era una repetición de casas idénticas sin interés por el detalle que contrastaban, sin embargo, con los elementos simbólicos de la ciudad. ¿Y esta mezcla de elementos de la realidad con otros que no lo eran tanto solo se dio en Schredel? No, también ocurrió en otras obras impresas del norte de Europa. Unas obras en las que de pronto podemos encontrarnos con una imagen reconocible de una ciudad emblemática como Venecia, una imagen que nos puede parecer convincente a primera vista, pero en la que si nos fijamos con detalle encontramos unos elementos inventados, fruto de la propia creatividad del pintor, algunos de ellos con una clara intencionalidad simbólica. Esto es importante, ¿eh? La ciudad, por ejemplo, en este caso, no se ubica en el mar, como estaba en la realidad, sino delante de un grupo de montañas. Y la escala del Palacio Ducal se ha incrementado para resaltar el carácter laico y mercantil de la ciudad. Pero lo interesante realmente de esta imagen es que gracias a la difusión que alcanzó a través de la imprenta, fue tan copiada por otros ilustradores que llegó ante los ojos de muchos espectadores como la imagen real de lo que Venecia era. Es decir, quienes la contemplaban pensaban que Venecia era aquello, ¿no? Cuando realmente era una imagen inventada. Era una imagen falsa, pero sin duda una imagen verosímil para quienes no la conocían. Y bueno, en todo este proceso, desde luego el paso definitivo llegaría, sin embargo, con la cosmografía universal de Sebastian Münster. ¿Y aquí también se mezcló el símbolo con la realidad? Aquí, en este caso, y me gustaría incidir sobre este aspecto, estamos en un momento muy clave de la evolución, porque decíamos antes que este proceso en la representación de la iconografía urbana era en realidad una historia de la evolución de una mentalidad. Y Münster representa muy bien este proceso, porque era un verdadero humanista, un profesor de la Universidad de Heidelberg, convertido al luteranismo, que había estudiado matemáticas, pero había estudiado también latín, griego, hebreo, había estudiado teología y había escrito numerosos textos sobre astrología y astronomía. Lo que quiero decir con esto es que era un verdadero exponente del humanismo alemán y que con su actuación en diferentes campos dejaba atrás la mentalidad medieval y también con ella el modo de representar el mundo en el que habitaba el hombre de otra época histórica. Entre las obras de Münster, figuraba la Cosmografía Universal, que se publicó por primera vez en 1544,
pero que tuvo un grandísimo éxito editorial, tanto que esta obra acabó convirtiéndose en un verdadero bestseller de la época e hizo además que se funcionase como una fuente importantísima de inspiración para la representación de ciudades durante el siglo XVI, hasta que surgió en 1572 el Civitatis Orbis Terrarum. La primera edición la primera edición de la cosmografía, se publicó en 1544 en latín y en alemán, y en 1550 tuvo otra edición importantísima en la que ya se acompañó con xilografías de imágenes de ciudades realizadas por artistas muy importantes. La gran difusión entre un amplio público de estudiosos, de curiosos, de coleccionistas hizo que esta obra acabase convirtiéndose finalmente en un instrumento esencial para la adquisición de cultura según se concebía en la época, y también en un instrumento, no lo olvidemos, de conocimiento del mundo. ¿Pero qué las diferenciaba de otras imágenes? Pues como decía anteriormente, Münster fue un humanista. Y esto es muy importante. Un humanista que conocía la geografía de Ptolomeo y que había asimilado además la definición del término topografía que había establecido Ptolomeo. Un término por el que se entendía o que quería decir la descripción de los lugares a través de la representación de la ciudad, bien sola o bien en su territorio. Y además, Münster conocía las nuevas técnicas de representación de la perspectiva que se habían desarrollado en Italia y también los códigos de representación de la cartografía tolemaica. Es decir, para resumir, que controlaba todas las nuevas formas de mirar y de representar la ciudad de la época. Y lo que hizo fue aplicarlas a la representación de la ciudad. Así, por ejemplo, pues vamos a ver cómo representó ciudades en perspectiva, otras en las que se mostraba el perfil de una ciudad y otras en las que mostraba la planta de una ciudad, es decir, su estructura urbana, pero mediante un ligero escorzo, también mediante la aplicación de la perspectiva. Con todo ello, lo que hizo Münster fue iniciar una nueva fase de la iconografía urbana propia de unos nuevos tiempos y, en definitiva, una especie de nuevo modo de representar la ciudad que estaba apegada a esa nueva cultura figurativa del momento. Pero además, con su obra, otorgó a la ciudad una importancia dentro del contexto de la iconografía urbana que no había tenido hasta el momento y con el que sentó las bases para la creación de los grandes atlas de ciudades. Uno de ellos, que acabo de citar hace un instante, el Civitatis Orbis Terrarum. Una obra en donde el símbolo y la realidad podían convivir perfectamente sin problemas. Pero bueno, esta obra tiene tanta envergadura que quizá merecería un programa en exclusiva. Yo, antes de acabar, sí me gustaría preguntar si estos cambios fueron lo que después marcaría un camino diferente, que se fuera por un camino diferente. Münster, esta fase de la iconografía, ¿marcaría un antes y un después? Bueno, no diría que marca un antes y un después, marcaría un continuum, porque a lo largo de la Edad Moderna, la iconografía urbana se va a mover siempre en un terreno muy interesante, que es el de lo real y lo ficticio. Entre el intento de mostrar una imagen inventada a través de toda una serie de rasgos que son verosímiles a los ojos del espectador y que le hacen creer que la imagen que está contemplando es una realidad, aunque no lo sea, puesto que gran parte de la producción iconográfica urbana de la Edad Moderna está muy vinculada al poder y a la promoción de ese poder. Tengamos en cuenta que la ciudad en la Edad Moderna es, por así decirlo, el cauce natural en donde se desarrollan las estructuras de poder. Y la ciudad va a ser una muestra de propaganda política, de exaltación del poder político a través de lo urbano, y eso va a motivar la creación de toda una serie de imágenes muy, muy interesantes en las que los artistas intentan siempre reflejar imágenes que son creíbles a los ojos del espectador, pero que en realidad son una recreación inventada fruto de los intereses específicos que el artista y su promotor hayan tenido a la hora de reflejarlas. Pues muchísimas gracias.